En este episodio seguimos en España, esta vez vamos a Valencia, con una entrevista a Javier Ibáñez. Hay muchas iniciativas de innovación ciudadana que quiero seguir, documentar y poner en diálogo. Muchos laboratorios, muchas maneras de hacer diferente, incluso dentro del mismo país. Hay diversidad y ganas, y queremos darle voz, ponerles cuerpo, mapear actores y métodos claves. En unas semanas vamos a sacar una serie que estamos produciendo ahora en colaboración con la Universidad Centro, en México, sobre innovación social. La entrevista de hoy, como las ya publicadas a Ione Ardáiz y a Raúl Oliván, podrían haber sido de esta serie, pero las hice antes. Por eso las vamos a agregar a nuestra lista de diseño e innovación social. Javier Ibáñez trabaja en Las Naves, un centro de innovación ciudadana. Dentro de este centro hay dos laboratorios de innovación, City Lab y Dades Lab. Este último es un laboratorio de datos abiertos. Entonces, se pueden bien imaginar de qué vamos a hablar en esta entrevista, de participación ciudadana, innovación y caminos profesionales diversos. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Me llamo Javier Ibáñez y si me tuviera que definir o presentar, diría que soy un ciudadano nacido en Valencia, en España, que he vivido toda mi vida en Valencia, pero que durante 2 décadas trabajé mucho hacia América Latina en el ámbito de la cooperación internacional. Y después de esas 2 décadas, hacia 2015, decidí que, por distintas razones personales y de distinto tipo, había llegado el momento de todas esas capacidades que yo entendía que había adquirido en ese trabajo hacia América Latina, ponerlo a servicio de alguna manera del bien común en el lugar en el que yo había nacido. Y ahí empecé a mirar posibilidades y acabé trabajando en Las Naves, que es el Centro de Innovación Social Urbana del Ayuntamiento de Valencia, y ahí estoy actualmente coordinando un programa de innovación ciudadana. Buenísimo. ¿Y cuando estudiaste, qué estudiaste? ¿Estudiaste cooperación Sigo internacional? estudiando, ahora que me hice mayor. No, yo de formación académica original, tengo una formación técnica, soy ingeniero en informática, pero nunca ejercí. Ejercí durante un año, pero rápidamente decidí que no quería pasarme la vida delante de un ordenador, al menos delante de un ordenador programando, haciendo esas cosas que supone que hacen los informáticos. Entonces, a la vez que estudiaba en la misma universidad, empecé a vincularme con movimientos de solidaridad internacionalista. Bueno, coincidí un poco a principios de los años 90, precisamente con toda la movida que hubo con el quinto centenario, en el 92, de la colonización de América Latina y demás. Y ahí empecé a hacer un camino paralelo. Mientras que estudiaba, empecé a vincularme con estos movimientos de solidaridad internacionalista y acabé trabajando en eso, en el ámbito de la cooperación internacional durante 2 décadas. Sí que luego me formé en esa materia, hice un máster en cooperación internacional y te decía que ahora de mayor me entraron las ganas de volver a estudiar y estoy estudiando sociología en la Universidad Nacional de Educación a Distancia aquí en España, que creo que pega más con las inquietudes que tengo que aquello que estudié cuando era joven. Buenísimo. Y contame un poco del programa este de innovación ciudadana. ¿Qué tipo de cosas hacen? Pues mira, te hago un previo muy breve sobre Las Naves, sobre el Centro de Innovación del Ayuntamiento de Valencia, en el que trabajo. O sea, Las Naves es un centro que depende del Ayuntamiento, de la alcaldía de la ciudad, del gobierno municipal, y es el Centro de Innovación Social Urbana. Dentro en el marco de este centro, un poco lo que se plantea es un enfoque de innovación en el que intentamos trabajar con un modelo de lo que se ha venido llamando la cuádruple hélice, ¿no? Históricamente parecía que esto de la innovación era algo que tenía que ver con el sector fundamentalmente privado, ¿no? Con el sector empresarial y con los centros de conocimiento experto, las universidades, los centros tecnológicos, y como mucho el sector público,
que dependiendo de para quién tenía que regular o simplemente poner dinero y regular poco, ¿no? Pero estas eran como las tres hélices fundamentales que se movían en esto de la innovación. Hacía un tiempo que se decidió, empezó a incorporar en algunos contextos a la sociedad civil también como un actor clave en los procesos de innovación, y desde esa lógica estamos trabajando en general en las naves, ¿no? Desde esa lógica de incorporar a los agentes de las cuatro hélices, del sector público, del privado, de la academia, digamos, y de la sociedad civil en los procesos de innovación. Y hace como aproximadamente un año entendimos que teníamos que reforzar precisamente el trabajo con esta cuarta hélice, con la sociedad civil, y arrancamos con este programa de innovación ciudadana, este programa específico, que lo que intenta es generar espacios para que de alguna manera la ciudadanía pueda reunirse o pueda juntarse a identificar de manera conjunta cuáles son los retos a los que se enfrenta la ciudad y buscar también de manera colaborativa soluciones para afrontar esos retos, ¿no? Y en este sentido hemos puesto en marcha dos laboratorios, que son por un lado el Ciutalab, un laboratorio ciudadano que trabaja con esta lógica, y estamos justo ahora arrancando un segundo laboratorio, DADESLab, que va a trabajar, digamos, con una lógica similar, pero utilizando como materia prima los datos abiertos. ¿La materia prima es qué? Perdón, pero no escuché. Los Datos abiertos. abiertos, sí, los datos abiertos. El primer laboratorio que te comentaba es más general, Ciutalab, tiene que ver, digamos, los dos nombres, digamos, están uno es en valenciano, en la lengua propia de nuestro territorio. El primero te decía se llama Ciutalab por aquello de la ciudad, el laboratorio de ciudad, y el segundo se llama DADESLab porque en valenciano datos se dice DADES, ¿no? Entonces es un laboratorio específico, el segundo, para trabajar con datos como materia prima, digamos, ¿no? ¿Y ustedes hablan de codiseño cuando hablan de hacer de manera colaborativa con los ciudadanos? ¿Se usa Sí, sí, el... utilizamos el término, lo utilizamos fundamentalmente, fíjate que cuando decidimos poner en marcha estos dos laboratorios, tanto el Ciutalab como el DADESLab, lo primero que hicimos, digamos, es, bueno, teníamos la idea de ponerlos en marcha, pero en lugar de decidir desde las naves, digamos, desde la institución, cómo ponerlos en marcha, ya hicimos, el propio arranque fue un proceso de codiseño. Entonces, antes de poner en marcha cada uno de estos dos laboratorios, lo que hicimos fue reunir a un grupo de gentes, un poco de esas cuatro hélices que te comentaba, digamos, siempre trabajamos con esa lógica de incorporar agentes diversos, porque pensamos también que precisamente en el cruce de agentes diversos, de conocimientos, de experiencias diversas, es donde pueden salir las ideas más innovadoras. Pero decía, juntamos a un grupo de agentes, hicimos un proceso de codiseño para el arranque de ambos laboratorios. No decidimos nosotros cómo, de manera unilateral, cómo iban a funcionar o cómo iban a operar esos laboratorios, sino que reunimos a un grupo de gente y hicimos un proceso de codiseño para la propia definición del laboratorio. Y luego, en buena medida, el trabajo que se hace en los laboratorios es un trabajo de codiseño y de coejecución, digamos, porque la idea es que las propuestas que se trabajan en esos laboratorios no solo se diseñen y se prototipen, digamos, sino que también podamos acompañar luego en su puesta en marcha en un contexto real, digamos, ¿no? Pero sí hablamos de codiseño. Y una pregunta, ¿cómo se aseguran de que estos agentes sean diversos? Bueno, y para empezar intentamos, hay algunas cuestiones, digamos, que están así como escritas, digamos, lo que te decía, siempre intentamos que haya agentes de las cuatro hélices, del sector público, del sector privado, de la universidad y de la sociedad civil. Cuando hablamos de la sociedad civil, con frecuencia, bueno, un poco probablemente por comodidad, te diría, recurrimos a gente de expresiones organizadas de la sociedad civil, de colectivos, de organizaciones, de asociaciones, pero ese sería un primer elemento de diversidad, digamos, la procedencia de una de esas cuatro hélices. También garantizamos siempre el que haya diversidad en cuanto al género, que haya un número equilibrado en la medida de lo posible de hombres y mujeres. Hay como algunas cuestiones que son más objetivas, por decirlo de una manera, ¿no? Y esas intentamos, las tenemos casi escritas, grabadas, digamos, ¿no? Que debemos cumplir con ellas. Y luego, en la medida de lo posible, intentamos buscar, no siempre es fácil, pero intentamos buscar otro tipo de diversidades en cuanto al territorio, por ejemplo, procurar gente que venga de los distintos, participe de los distintos barrios de la ciudad, o gente de extracción social diversa, digamos, pero ahí sí que te digo que no siempre es fácil. O sea, que lo intentamos, pero no siempre lo conseguimos. No es fácil, digamos, conseguir que participen en estos procesos determinados colectivos que han estado tradicionalmente excluidos de casi cualquier proceso, ¿no? Bueno, es un trabajo permanente, digamos, un objetivo que tenemos y que no desistimos, digamos. Sabemos que
que se consigue con dificultad y que se consigue poco a poco, pero somos persistentes en intentarlo, ¿no? También te tengo que decir que la puesta en marcha de estos dos laboratorios, el programa de innovación ciudadana general de estos laboratorios es muy reciente, ¿eh? El primero de ellos, el CITELAB, lo presentamos públicamente en noviembre del año pasado y la primera convocatoria de talleres de producción colaborativa la hemos hecho en el primer semestre de este año. ¿Y qué ideas hay? O sea, ¿qué cosas ya están un poquito más avanzadas que se puedan contar? Pues mira, en la primera convocatoria que lanzamos desde el CITELAB, te cuento también, digamos, te hago otro previo breve para contextualizar. La ciudad de Valencia decidió hace un par de años que su política de innovación municipal la iba a orientar por misiones. Digamos. No sé si conoces, si te suena esta economista británica de origen italiano, Mariana Mazzucato, que se ha puesto muy de moda en los últimos años, que ha planteado, digamos, entre otras muchas cosas, pero una de las cuestiones que planteó es para la Comisión Europea, hizo un trabajo para la Comisión Europea que analizó el programa marco de innovación de la Comisión Europea de los últimos años y hizo una propuesta para el próximo programa marco, lo que ahora se va a llamar o se llama el programa Horizonte Europa. Y una de las cuestiones que ella planteaba después de esa evaluación es que había que orientar la política de innovación en base a misiones, definir grandes misiones, grandes objetivos, digamos, y orientar la política de innovación siguiendo esta lógica. Y la ciudad de Valencia hace, como te decía, 2 años empezó a trabajar ya con esta lógica y de momento eligió una primera misión para la ciudad, que es conseguir ser climáticamente neutra en el año 2030, digamos, ¿no? Que las emisiones que se generan en la ciudad se compensen, reducir muchísimo las emisiones, pero las que se generan compensarlas como para ser climáticamente neutra en 2030. Esto además se ha marcado luego también en una misión europea de innovación que busca conseguir que en esa fecha, en 2030, haya 100 ciudades europeas que hayan conseguido este objetivo de ser climáticamente neutras. Entonces te decía, ahora ya vuelvo al laboratorio ciudadano. Desde CITELAB lo que hicimos fue, bueno, si Valencia, la ciudad, ha decidido que esa es su misión de innovación para 2030, nosotros lo que planteamos es que la ciudadanía, o sea, que es una misión tan ambiciosa que la ciudadanía tiene que implicarse, si no, no lo vamos a conseguir. Entonces sacamos una primera convocatoria en la que lo que buscábamos es que la ciudadanía, que cualquiera, pudiera plantear ideas, propuestas para contribuir a esa misión. De esas propuestas que se presentaron elegimos 5, por una cuestión de capacidad de acompañamiento, y lo que hicimos después fue sacar una segunda convocatoria en la que buscamos personas que quisieran colaborar en el desarrollo, en el prototipo de esas propuestas. Un poco en esa idea que te comentaba antes de intentar reunir conocimientos distintos y experiencias distintas, ¿no? Entonces, las ideas las presentaba una persona, un grupo, un colectivo, se podían presentar de manera colectiva, pero tenían que estar abiertas a que en unos talleres de producción colaborativa esas ideas fueran, digamos, modificadas o reevaluadas o redefinidas en conjunto con otra gente que tenía ganas de impulsar esas ideas. Esto de la doble convocatoria es un modelo que se usa mucho en España, ¿no? Porque justo hice otra entrevista donde también Sí, hablamos del tema, claro, que es algo que empezó en el Media Lab Prado, ¿puede ser? efectivamente, efectivamente. Quiero decir, bueno, muchos de los que andamos en este mundo de la innovación ciudadana bebemos, digamos, de la experiencia pionera que fue Media Lab Prado. Pues efectivamente, este modelo de doble convocatoria, digamos, es algo que puso en marcha Media Lab Prado y que a nosotros nos ha parecido un modelo interesante y que hemos adoptado de alguna manera. Y te decía, de ahí surgieron 5 ideas y un grupo o 5 grupos de gente que tenían ganas de llevarlas a cabo. Entonces, por hacerte así un repaso muy rápido, una de las propuestas que surgió fue la de ir generando una red de bancos de semillas o de semilleros urbanos, digamos. En Valencia en los últimos años han empezado a aparecer distintas experiencias, algunas impulsadas desde el propio ayuntamiento, otras desde la sociedad civil, de huertos urbanos. Entonces, este grupo lo que planteaba era ir generando una red de semilleros urbanos para vincularse a esos huertos urbanos y que esos huertos urbanos fueran, digamos, el espacio en el que reproducir y conservar y, por tanto, mantener variedades de semillas típicas autóctonas, típicas de esta zona, digamos, y que en algunos casos están desapareciendo, ¿no? Porque bueno, se utilizan semillas comerciales y entonces ellos lo que plantean es impulsar esa red de semilleros urbanos. Y ese es uno de los proyectos que se prototipó y que vamos a empezar a acompañar, porque la idea es, en estos talleres que duran 2 fines de semana consecutivos, se prototipan las ideas, pero luego la idea es las que sean razonables, viables, acompañarlas para que se lleven a la práctica, y esta es una de las que vamos a empezar a acompañar desde septiembre próximo. Otra de las ideas que surgió tenía que ver con generar, digamos,
condiciones para impulsar las comunidades energéticas locales. Ya hay algunas experiencias muy incipientes de comunidades energéticas locales en Valencia y el grupo precisamente que presentó esta propuesta es el grupo impulsor de la primera, de la pionera en Valencia, y lo que están planteando es cómo seguir trabajando en el desarrollo de su propia comunidad energética local y ofreciendo más servicios a sus socios más allá del propio consumo de energía, pero también, ¿Qué quiere decir? ¿Cómo la gente puede producir energía por sí misma como claro, una comunidad? las comunidades energéticas locales es una figura que se reguló en España hace relativamente poco tiempo, y que lo que plantean es el autoconsumo colectivo, digamos, ¿no? O sea, en España ya había, digamos, cierta tradición de autoconsumo individual, digamos, sobre todo gente que vive en hogares uniresidenciales, digamos, y que ponía sus placas fotovoltaicas en el techo, digamos, para su propio consumo. Lo que plantean las comunidades energéticas locales es esa misma fórmula de autoconsumo, pero de manera colectiva. O sea, se reúnen o se asocian un grupo de gentes que con el actual marco legal en España tienen que residir en un radio menor de 500 metros, pero gente que vive, por ejemplo, en una comunidad, ¿no? En una finca, en un edificio de apartamentos, una comunidad de propietarios o en varias comunidades de propietarios, se reúnen, hacen o ponen en marcha una instalación de producción fotovoltaica de manera colectiva y consumen la energía que producen de manera colectiva, ¿no? Ya hay algunas iniciativas en este sentido y este grupo lo que plantea es una propuesta para, lo que te decía, más allá de ese autoconsumo de energía, ¿qué otros servicios pueden ofrecer desde la comunidad energética local a sus socios? Pero también cómo pueden aprovechar la experiencia que ellos ya han, todos esos tropiezos que ellos han tenido en el último año de poner en marcha la cooperativa para poner ese conocimiento al servicio de otra gente que quiere impulsar comunidades energéticas locales. Como de alguna manera, perdón, a ver si entendí bien, es Sí, también esto de propiciar el cooperativismo alrededor de energías alternativas. exacto. Esa sería un poco la idea de fondo. Digamos que la gente pueda producir y consumir su propia energía de manera cooperativa. Exacto. Esa es la idea de las comunidades energéticas locales y la idea que propuso este grupo para el laboratorio ciudadano. Como te voy a hablar de memoria, había otras 3 propuestas, pero te dije se eligieron 5. Una tercera tenía que ver con generar actividades didácticas para centros educativos de la ciudad alrededor del tema de la calidad del aire. Entonces, prototiparon un kit, digamos, para trabajar con los coles de medición de calidad del aire digamos, con tecnología muy sencilla. Y van a empezar a hacer ya en este mismo mes, van a empezar a hacer talleres en el propio espacio del Citalab con centros educativos para empezar a trabajar todo este tema de que la propia comunidad educativa, los chavales, el profesorado, digamos, los padres y madres puedan participar en procesos de medición de la calidad del aire en el entorno de los centros educativos y a partir de ahí ir pensando estrategias para mejorar la calidad del aire en su entorno, ¿no? Esta sería la tercera propuesta que se presentó y ¿Y que cómo venimos se puede acompañando. mejorar la calidad del aire? La fundamental, reduciendo el tráfico. Esta es la estrategia clave, digamos. La mejor manera Sí. de mejorar la calidad del aire en cualquier entorno es reduciendo el tráfico motorizado, ¿no? Pues esa es una de las estrategias que desarrollar, pero también con Plantando soluciones árboles. basadas en la naturaleza, efectivamente, con vegetación. Pero sobre todo también la idea, digamos, es trabajar en la concienciación con los chavales y con las chavalas desde el hacer cosas, digamos, no desde solo que se las cuenten, ¿no? Sino que los chavales puedan utilizar medidores de calidad del aire, que puedan registrar los datos de medición. Hay un uso interesante del tema de datos, ¿no? Que puedan registrar esos datos, que puedan ver cómo evolucionan los datos, que puedan ver en qué momentos del día hay mejor o peor calidad del aire en el entorno de los coles. Un poco trabajar la concienciación sobre la calidad del aire con los chavales desde que los chavales toquen y experimenten. Pero la idea también es esto de concientizar que después cuando tienen que decidir voy en auto o en bici, Claro, agarren la bici. claro, efectivamente. Y que le den la lata a los papis, no solo para que no los lleven en coche, ¿no? O sea, es muy frecuente en determinados centros educativos acá en Valencia que a las 9 de la mañana, que es la hora de entrada, se generan congestiones de tráfico porque los padres llevan a los chavales al cole en coche, ¿no? Cuando hay muchas iniciativas, por ejemplo, lo que tú comentabas, para que los chavales, hay rutas seguras para que los chavales vayan andando en bici. Bueno, intentar, a veces la mejor manera de concienciar a los padres es concienciando a los chavales para que ellos convenzan a sus padres. Ese Totalmente. sería Todo lo que aprendemos de los hijos. efectivamente, efectivamente. Esa sería la tercera y me quedan un par de... Te hablé de la de comunidades energéticas locales, de las No tres sé si cuatro. necesitamos todas, Bueno, mira, pero si pues querés. ahí no, ahí lo dejamos. Te ponía un poco por
contarte algunos ejemplos de cosas, de ideas que han surgido de ese laboratorio ciudadano y que se están poniendo en marcha. Esta entrevista es parte de las listas Diseño en Laboratorios de Innovación, Innovación Social, España y Diseño, Diseño y Políticas Públicas. Las listas las encuentran en Spotify y en nuestra página web. Cuando Javier cuenta sobre la puesta en marcha del laboratorio, aclara que no hicieron solo un trabajo de codiseño, sino de coejecución. Y me gusta destacarlo acá porque a veces se nos pasa en una charla algunas perlitas. Y para esto hacemos un parate en el medio del podcast para recoger las perlitas y darles más visibilidad. Durante la ejecución hay diseño, mucho diseño. Por eso no podemos pensar que el lo ponemos en una fase y nos lo olvidamos en la siguiente. Por eso, los que nos dedicamos al diseño participativo pensamos en las diferentes fases, incluida la ejecución y la escala de proyectos. Y tratamos que ese sea diseñado siempre, porque a quienes invitamos y cómo en cada momento es vital. Sigamos ahora escuchando y aprendiendo de Javier. Y decime una cosa, este año Valencia es la capital mundial del diseño. ¿Este tipo de laboratorios tiene alguna conexión con esto? Pues fíjate que en esta primera, Valencia es capital mundial de diseño y en concreto Las Naves, que es el centro de innovación en el que yo trabajo, tiene una vinculación, o sea, formó parte de esa candidatura a la capitalidad mundial del diseño. Y tenemos además la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana, digamos, este territorio, tiene su sede en Las Naves, o sea que tenemos una vinculación muy cercana con el colectivo de diseñadores y diseñadoras y con la capitalidad. En esta primera convocatoria que lanzamos desde Citalab, la lanzamos solo desde Las Naves, digamos, era una primera convocatoria en la que no buscamos alianzas con otras gentes. También era la primera vez que lo hacíamos y queríamos experimentar, digamos, y asumir los riesgos nosotros, digamos, antes de compartirlos con otros. Y además era una convocatoria muy genérica en el sentido de que el único terreno de juego que marcábamos era esa cuestión de la misión climática y dentro de ese ámbito se podían presentar propuestas de cualquier tipo. Pero sí que te comento que estamos pensando en las próximas convocatorias que saquemos, que ya no sean tan abiertas, digamos, tan genéricas, sino que puedan aterrizarse o bien de manera territorial, o sea, que podamos pensar en una convocatoria de laboratorio que no sea para toda la ciudad de Valencia, sino aterrizarla en un barrio, por ejemplo, o convocatorias más temáticas, digamos, ¿no? Dentro de esta cuestión de la misión climática, sacar una convocatoria, te pongo un ejemplo, que tenga que ver con ideas innovadoras sobre cuestión agroalimentaria, por ejemplo. Aterrizajes más temáticos. Y estamos hablando con agentes diversos porque las siguientes sí que queremos convocar o lanzar estas convocatorias aliándonos con otros agentes, aliándonos con otros actores. Y en concreto el sector de diseño, te diría, el sector cultural en general y el sector del diseño en particular, aunque el diseño es más que un subconjunto del sector cultural, pero digamos, con el sector cultural y con el sector de diseño tenemos un interés especial en colaborar en estos laboratorios porque el ámbito cultural en general pensamos que es un ámbito en el que surgen ideas muy disruptivas. Cuando hablamos de laboratorios de innovación, parece interesante, digamos, el incorporar agentes diversos, como te decía antes, con experiencias y conocimientos diversos, pero también algunos agentes que puedan incorporar esos elementos de disruptividad, digamos, en los procesos. Y en concreto, tenemos mucho interés con incorporar a agentes del mundo del diseño. Eso por una parte, pero te comentaba bien, por otro lado, cuando nosotros pensamos en estos laboratorios, en realidad en lo que estamos pensando de alguna manera es en generar la posibilidad de que la ciudadanía, en un sentido amplio, participe de manera activa, de manera colaborativa, en el diseño, en sentido amplio, del lugar en el que quiere vivir. Esa es la lógica con la que trabajamos, ¿no? Que al final tiene que ver con que participe en el diseño de su propia vida, ¿no?
Pero tiene que ver con esa lógica de cuál es la ciudad que te imaginas y vamos a juntarnos para diseñarla juntos, para pensarla juntos, para diseñarla juntos también, ¿no? Para soñarla juntos. Entonces, en ese sentido, incorporar a agentes del ámbito del diseño nos parece especialmente interesante. Y bueno, ahí te decía, con la Asociación de Diseñadores la Asociación Profesional de Diseñadores de la Comunidad Valenciana tenemos muy buena relación porque tienen su sede físicamente en las naves, pero también con escuelas de diseño tenemos buena relación y queremos también ver la manera de incorporar a estudiantes, digamos, de las escuelas de diseño que puedan, por lo menos, intentar hacer llegar la información de que estamos lanzando estas convocatorias del laboratorio para intentar atraer a estos perfiles. Cuando hemos trabajado sobre todo con estudiantes jóvenes de diseño, la verdad es que los aportes han sido bien interesantes. Y sobre todo el juntar a gente que viene con lógicas diferentes, digamos, enriquece muchísimo el proceso. Y yo tengo la percepción de que la gente que viene no sé, porque trabaja en el mundo de diseño, no sé si es porque tienen que lidiar en su ámbito profesional con perfiles muy distintos, con clientes muy diferentes o tal, pero tienen también cierta capacidad como para mediar entre opiniones diversas, digamos, ¿no? Es un tema que tenemos encima de la mesa. Muy bien. Y yo lo que estuve mirando es que varias como de las herramientas que ustedes usan como herramientas de intervención son hacer campañas y también organizan muchos eventos. ¿Puede ser? En las naves te refieres, sí. Sí. En las naves, en general, digamos, más allá del programa específico de innovación ciudadana en el que yo trabajo, sí que, por un lado, tenemos las instalaciones en un edificio singular, en unas antiguas naves industriales, digamos, muy cercanas al puerto de la ciudad, que tenían, digamos, que de esa época, digamos, bueno, unas naves que se utilizaban para almacenaje de productos vinculados al puerto. Entonces, es un edificio singular y es un espacio muy, muy agradable para trabajar, digamos. Entonces, por un lado, desde las naves se hacen una buena cantidad de eventos relacionados con los ámbitos en los que trabajamos, pero también hay una buena cantidad de eventos que se realizan en las naves que no realizamos nosotros o que no impulsamos nosotros, sino que acogemos a eventos o actividades de otros agentes de la ciudad, ¿no? Un poco por lo que te decía, porque es un espacio singular, es un espacio muy agradable, entonces es un espacio cotizado para realizar eventos, no solo los que impulsamos nosotros directamente, sino Ok, por eso vi tantos eventos en la claro. página de ustedes. Ahí está. Te digo, desde el ayuntamiento, por ejemplo, muchos de los eventos que realizan nos solicitan poderlos hacer en las naves, pero también otro tipo de agentes del sector privado, de la sociedad civil, buscan, digamos, el espacio de las naves para poder realizar. O sea que estos eventos y las campañas no están ligados como al área de los laboratorios de innovación. No necesariamente, no. O sea, en realidad, un poco te decía, desde los laboratorios de innovación estamos arrancando, digamos, el trabajo porque es muy reciente, pero estamos trabajando más en una lógica casi de procesos que en una lógica de eventos, ¿no? Ya hay otras áreas de las naves que están trabajando, digamos, con más intensidad en eventos concretos sobre temáticas concretas. Desde los laboratorios en concreto estamos buscando más una lógica procesual, digamos, ¿no? Bueno, sí, estas convocatorias en las que recibimos ideas, buscamos colaboradores y se hacen estos talleres de producción colaborativa, pero también una de las cosas, y con Richie, con el que sé que tienes buena relación de colaboradora, por ejemplo, en estos días hablamos porque una de las cosas que queremos impulsar son comunidades de aprendizaje y práctica dentro del laboratorio ciudadano, ¿no? O sea que una de las posibles maneras de continuar con estas ideas, con estas propuestas que surgen en los laboratorios, sea acompañando pues, comunidades de aprendizaje y práctica alrededor de las temáticas que surgen en los laboratorios. Pues, estamos más en esa lógica de procesos de acompañamiento más que en la lógica de eventos. Un poco como lo que hace el Media Lab Prado, que también como da las instalaciones para que diferentes comunidades de práctica puedan reunirse, estar Uh-huh. y construirse. Te diría lo que hacía Medela Prado. Lamentablemente le segaron los pies a Medela Prado. Pero igual, de todas maneras, es una cosa nueva en Valencia, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, también te decía, llevamos poco tiempo y esta primera convocatoria la lanzamos así como con un poco no de susto, pero sí como de inquietud de, bueno, esto es una cosa, ya hay gente que viene trabajando desde un tiempo en estas lógicas de innovación ciudadana, ¿verdad? Alguna gente de la que está en estas lógicas en Valencia está porque pasó por Medela Prado. Más allá de Madrid, digamos, de ser una institución municipal, fue una cantera de gentes de todo el territorio del Estado español, pero también de América Latina. Tú sabes que ellos trabajaron mucho con las sociedades de América Latina
Entonces ya había gente trabajando en estas lógicas en Valencia, pero bueno, un poco era la primera vez que lanzábamos algo así desde una institución pública en la ciudad. Y decime una cosa, ¿qué les asombró? ¿Lanzaron la convocatoria y les pareció que pudieron llegar a grupos que no tenían relación antes? ¿Aparecieron como...? Sí, sí que es cierto que de las propuestas que se presentaron, alguna la presentó gente que ya tenía vinculación, o sea, que ya tenía alguna relación previa con las naves, porque ya habíamos, o sea, nos conocían, digamos, pero alguna de las propuestas efectivamente llegó de gente que no conocíamos y llegaron dentro de las dimensiones de la convocatoria que lanzamos, que era una cosa realmente relativamente acotada. O sea, nosotros planteábamos la convocatoria de propuestas, decía, elegíamos 5 porque no teníamos capacidad o no nos veíamos en esta primera convocatoria para acompañar más, y había un tope de colaboradores por iniciativa. Entonces, al final fuimos como 25 o 30 personas las que estuvimos trabajando en ese laboratorio, ¿no? Pero sí que se reunió gente de perfiles diferentes en cuanto a edad, en cuanto a género, en cuanto a gente con formación académica y gente sin formación académica. O sea, creo que hubo un ejercicio de diversidad interesante, con algunas cuestiones también mejorables, que nosotros tenemos, yo creo, con una intensidad, capacidad crítica con nosotros mismos como para fijarnos muchas veces más en lo que no salió como nos hubiera gustado, pero sí que creo que fue un ejercicio interesante para ser la primera experiencia. Yo creo que salimos bien contentos porque, sobre todo, el ambiente que se generó durante esos 2 fines de semana fue un ambiente, digamos, muy colaborativo, incluso fíjate que más allá de, ¿no? Eran 5 grupos trabajando en 5 propuestas diferentes, pero con frecuencia había cruces entre los grupos, ¿no? Y alguien de un grupo se levantaba a ver lo que estaban haciendo en otro y les daba ideas. Era un ambiente como muy lúdico también, muy de disfrutar haciendo lo que se estaba haciendo, ¿no? Que a veces da la sensación de que los procesos de participación y de implicación son cosas pesadas, aburridas, de asambleas largas, insoportables, ¿no? Bueno, también se pueden generar espacios alegres, divertidos, lúdicos, en los que la participación sea entretenida. Pero supongo que habrán usado alguno de los métodos de diseño durante estos fines de semana y estos talleres. Sí, sí, sí. Ahí, fíjate que además contamos, en esta primera convocatoria contamos con el acompañamiento de Grigri, que es un colectivo de Madrid con mucha experiencia también de trabajo con Media Prado y que utilizan tanto herramientas del diseño como de mediación cultural, digamos, y las incorporaron en los talleres. Sí. Con todo, creo que tenemos que seguir profundizando en esa línea. Hace poquito presentamos una propuesta a la Fundación Daniel Inacaraso, que no fue elegida, pero que nos vamos a empeñar en sacarla adelante con recursos externos, esos recursos, que precisamente tenía que ver con intentar una hibridación, digamos, entre la metodología de los laboratorios ciudadanos, esta metodología que viene de Media Prado, de la doble convocatoria y tal, con las metodologías de la mediación cultural, digamos, ¿no? O sea, tenemos como mucho interés en juntar esas dos lógicas. A veces hablamos con Richie, también hemos comentado varias veces, ¿no? Casi de manera paralela en el tiempo han surgido 2 espacios en nivel del Estado español, uno de articulación de los ecosistemas de innovación ciudadana, que es el Colaboratorio de Innovación Ciudadana, Richie te ha hablado de él, y otro, la red de espacios y agentes de cultura comunitaria. Y hay mucha gente en común entre esos 2 espacios, ¿no? Tenemos como mucho interés en ver cómo hibridamos, digamos, esas 2 lógicas, la de la innovación ciudadana y la de la cultura comunitaria. ¿Y la idea es juntar estos dos grupos o que sigan siendo dos grupos separados? Bueno, en el caso del colaboratorio de innovación ciudadana, que es en el que yo ando participando, soy uno de los impulsores, ni siquiera nos hemos dotado de personalidad jurídica. O sea, no tenemos la necesidad de generar estructuras muy pesadas. Entonces, no sé si es imprescindible fusionar esos 2 grupos, pero sí, sin duda, generar lazos y colaboración. Perfecto. Entonces ya mi pregunta de qué te imaginas para el futuro está como media contestada, ¿no? Un mundo en el que seamos más felices. Bueno, sí, me gustaría que progresivamente, sí, te diría, tampoco demasiado rápido, porque a veces tengo la sensación de que las cosas que van demasiado rápido son poco consistentes, ¿no? Pero sí que me gustaría que esta pruebecita que hicimos con un laboratorio pequeño, con 30 personas, tal, bueno, que fuera creciendo no tanto este laboratorio, que sí que esperamos darle, digamos, como un poco más de capacidad, pero que se fuera replicando la experiencia, ¿no? Y ya hay cositas, ¿eh? Ya hay gente, por ejemplo, la Ciudad de Valencia trabajando en la lógica de incorporar esa metodología de los laboratorios ciudadanos en bibliotecas o en otro tipo de espacios, ¿no? Entonces, para mí, en este ámbito en el que estoy trabajando, el deseo de futuro sería generar un sistema territorial, digamos, de innovación ciudadana. O sea, que hubiera muchos espacios en los que la gente se pudiera juntar, como decíamos antes, a diseñar
de manera colaborativa la ciudad en la que quiere vivir y que lo hiciera juntándose en espacios en los que pudiera aportar, en los que pudiera, digamos, hacer también, no solo pensar y reflexionar, sino también hacer cosas y hacerlo en un contexto lúdico, divertido, entretenido y es un contexto de felicidad. Perfecto. Y si queremos leer más sobre estas cosas, ¿qué nos recomendarías? Leer, escuchar, mirar. Fíjate, a mí hablábamos, he mencionado varias veces a Richie de Colaboradora y para mí fue muy interesante el informe que hicieron hace 2 o 3 años desde Colaboradora que se llamaba ¿Cómo lo hacen? Viendo de otras experiencias de laboratorios, programas pues, ellos hicieron como un estudio en el que analizaron un montón de experiencias de laboratorios y para mí fue como muy inspirador, digamos, ese informe. También hemos hablado de Media Lab Prado y Media Lab también, yo creo que también hace un par de años, un año y medio, 2 años, hizo una publicación que se llamaba precisamente así, Laboratorios Ciudadanos, una aproximación a Media Lab Prado en el que contaba un poco esta experiencia de cómo ellos habían puesto en marcha esta metodología y creo que esta publicación también es bien interesante. ¿De quién era la publicación esta? En Media Lab Ah, Prado, de Media Lab Prado. esta segunda, sí fue como ahora no recuerdo, Media Lab Prado recibió un premio de una institución europea, no recuerdo el nombre, y digamos decidieron invertir el dinero de ese premio en hacer un documental y una publicación en la que recogían esa experiencia, digamos, de la metodología de los laboratorios ciudadanos. Esas dos publicaciones, la de Colaboradora y la de Media Lab, me parecen muy ilustradoras, muy inspiradoras, digamos. Y luego yo sigo con mucho interés una colección de guías, no sé si conoces las guías LADA, que puso en marcha el INTEF. El INTEF es el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado, y lanzaron unas guías prácticas que se llaman Cómo hacer X, ¿no? Pues hay algunas que tienen relación directa, ¿no? Hay una que se llama Cómo hacer un prototipo, por ejemplo. Hay otra que se llama Cómo reconocer las inteligencias colectivas. Hay otra sobre cómo hacer un taller de prototipado colaborativo. Son como guías muy concretas. En concreto, la de cómo hacer un taller de prototipado colaborativo la escribió Marcos García, ¿no? Que fue durante muchos años director de Media Prado. Pero son guías muy concretas, muy prácticas de cómo hacer. Hay una de cómo hacer comunidades de aprendizaje o cómo hacer un espacio de cuidados, cómo hacer. Bueno, hay un montón de guías muy concretas, muy fáciles de leer, muy prácticas que son también una inspiración permanente. Buenísimo. ¿Y qué le recomendarías al Javier joven que recién empieza a enfocarse en su trabajo? Pues fíjate que te comentaba al principio, ¿no? Que yo cuando con 17 años tienes que elegir lo que estudias, yo creo que tenemos que elegirlo demasiado temprano, ¿no? Yo al menos no estaba maduro como para saber. Y en aquel momento opté por una formación técnica, ingeniería informática, pensando más ¿no? en esto de conseguir trabajo que en lo que quería ser de mayor. Y decía que ahora estoy estudiando sociología y siempre he pensado que si volviera a ser joven cambiaría, y elegiría, digamos, otro itinerario formativo. Pero conforme me hago más mayor, pienso que tal vez no estuvo mal, que tal vez el empezar por ahí y darme cuenta de que eso no era lo que no quería hacer fue interesante, también porque he de reconocer que aunque no me he dedicado a eso, sí que creo que aquella formación, por un lado, me permitió acercarme, como te decía, al ámbito de la cooperación internacional, porque fue ahí en la universidad donde me acerqué a ese mundo y para mí el haber pasado, te decía, siempre he vivido en Valencia, pero he trabajado muy volcado hacia América Latina durante 2 décadas y para mí América Latina ha sido mi principal fuente de conocimiento, de experiencias, o sea, soy lo que soy fundamentalmente porque pasé mucho tiempo allá. ¿En dónde pasaste mucho tiempo? ¿En qué países? Me saldría más corto decirte la lista de los países en los que no estuve, porque o sea, siempre viví y siempre pagué mis impuestos en Valencia, digamos, y los viajes siempre eran cortos, eran lo máximo 2, 3 meses, pero también viajes muy cortos de 15 semanas para hacer consultorías. Argentina fue el primer país en el que estuve. Y en el país en el que descubrí, que para mí fue clave, digamos, luego en mi experiencia vital, en el que descubrí la educación popular y descubrí a Paulo Freire, por ejemplo. O sea, por ahí aterricé, digamos, en América Latina. En Brasil. En Argentina, en realidad fue por Argentina. Conocí la educación popular de Freire, los conocí desde el lado argentino de la frontera, ahí en la provincia de Misiones. Pero luego estuve en Argentina hasta muchas veces, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia. O sea, trabajé mucho en América Latina, mucho con organizaciones indígenas que creo que también me constituyeron de alguna manera, digamos, ¿no?
la manera de organizarse, la manera de entender la vida y de relacionarse con el ambiente, con el entorno de las organizaciones indígenas, de los pueblos indígenas, para mí también ha sido un aprendizaje sustancial. Les decía, tal vez no lo hice mal, tal vez no fue un error, tal vez tenía que ser así, tenía que empezar a estudiar eso. Y también eso yo creo que me dio una manera de estudiar, tener una formación técnica, creo que me estructuró la cabeza de determinada manera. Ahora estoy intentando desestructurarla y reestructurarla de otra, pero creo que también fue útil. Entonces, no sé, creo que estoy contento en líneas generales con la trayectoria que seguí. No sé si cambiaría demasiado. O sea, muchos errores pequeños cometí, pero también de esos errores aprendí y soy el que soy porque me equivoqué todas esas veces. Perfecto. Buenísimo. Bueno, me encantó charlar con vos. Muchas gracias. Lo mismo, Mariana, te sigo escuchando en el podcast. Fue un gusto. Después de escucharte mucho, cuando me escribiste para preguntarme si quería participar, fue así, ¿yo? O sea que ha sido un placer enorme, Mariana. Nos seguimos encontrando seguro. Un abrazo. Me doy cuenta que tengo muchas cosas en común con la manera de pensar de Javier, porque nos dice cosas de las que estuvimos charlando en este podcast antes. Una, la gente que trabaja en el mundo del diseño tiene cierta capacidad para mediar entre opiniones diversas. Varias veces hablamos del diseño como mediador, traductor, facilitador de procesos horizontales y abiertos. 2. Javier dice que quieren acompañar a comunidades de aprendizaje y práctica. Y tuvimos una serie con Ricardo de Colaborabora donde hablamos de estas comunidades. Y en varios episodios anteriores hablamos de este acompañamiento del diseño a diferentes comunidades. Acompañar es una de las palabras claves que sigue con nosotras a través de episodios. 3. Javier dice que surgieron dos espacios, el Colaboratorio de Innovación Ciudadana y la Red de Cultura Comunitaria, y quieren hibridar estas dos perspectivas. Y de hibridar, mezclar, cruzar perspectivas y métodos, venimos también hablando mucho últimamente. Y finalmente nos convoca a pensar en el tiempo en el que hacemos las cosas, cuando dice que seamos felices, pero no demasiado rápido. Mediar, acompañar e hibridar, dándole tiempo a cada cosa, no yendo demasiado rápido. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.